Hola, esta es la primera clase de Historia de México, ¿ok? En esta clase en la primera parte, vamos a empezar con el estudio de la Nueva España. Para ello tenemos que ver sus antecedentes, y su antecedente principal es Mesoamérica, ¿ok? Por Mesoamérica vamos a entender el área geográfica en donde se establecieron las civilizaciones indígenas que habitaron en diversas regiones del centro y el sur de lo que actualmente es México y en parte de Centroamérica, ¿no? Desde el, desde el segundo milenio antes de nuestra era, es decir, antes de Cristo. Desde el punto de vista geográfico, los límites de Mesoamérica hacia el noreste se ubican por el río Pánuco en la zona de Hidalgo y el río Sinaloa al noroeste. Al extremo sur de Mesoamérica se localiza el río Motagua en el Golfo de Honduras y el lago Nicaragua. Toda esta zona. Eso es Mesoamérica. ¿Ok? En el ambiente histórico mesoamericano destaca la presencia de los olmecas, que la vamos a llamar la cultura madre, es la más antigua, entre una muy amplia gama de pueblos, que en general fueron civilizaciones agrícolas con alto desarrollo arquitectónico y expresiones como la escritura, tenían calendario, tenían una estructura teocrática en su política, tenían el culto a elementos naturales como pues tenían su dios del sol, del maíz, del viento, la lluvia, jaguar, la muerte, etcétera. Se caracterizan. Uh-huh. Bueno, además, a finales del siglo XV, Mesoamérica fue un área autónoma, sin contacto con otros contextos geográficos, con ninguno, o contextos culturales del viejo mundo, o sea, se refiere a Europa. Sin embargo, a raíz del descubrimiento de América y la conquista se originó un singular encuentro entre los pueblos indígenas de esta zona e imperios ultramarinos. ¿Ok? Para facilitar el estudio sobre las civilizaciones del continente americano, este lo vamos a dividir en áreas o zonas geográficas. A nuestro país corresponden las zonas de Aridoamérica, que es el norte de lo que actualmente es México, y Mesoamérica, que es lo que ya dijimos. La primera comprende los estados del norte, donde habitaron hordas nómadas, que eran cazadores y recolectores, o también conocidos como grupos semiagricultores. Uh-huh. Subsistieron de una manera rústica como culturas en el desierto. Por otra parte, Mesoamérica, que es la que vimos en el mapa, comprende las zonas del centro y sur de México y parte de Centroamérica, como Belice, Guatemala, El Salvador, algunas zonas de Nicaragua, Honduras, Costa Rica. Precisamente en esta zona de Mesoamérica se desarrollan culturas con características comunes. ¿Y cuáles son estas características? Estas características son las siguientes. Todas tenían agricultura como base de la economía. Todas, la mayoría, o si no es que todas. Había ciudades urbanizadas, basamiento piramidal, construcción de templos, palacios y juego de pelota, arquitectura ligada a la orientación astronómica, ajá, utilización de patios hundidos, la familia como el principal núcleo de sociedad, invención de una escritura jeroglífica, utilización de calendario solar y ritual, prácticas rituales en torno al tótem y al nahualismo, los conocimientos avanzados en astronomía y matemáticas, el uso de un sistema numérico vigesimal, el uso del cero por parte de los mayas, en el caso de los mayas, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a ver los horizontes culturales de Mesoamérica. El estudio sistemático del pasado indígena mesoamericano ha sido estratificado en horizontes culturales, cada uno con características muy bien definidas y delimitadas espacialmente y temporalmente. En dicha clasificación suele ser motivo de ajustes e interpretaciones variables, pero nos es muy útil como un esquema didáctico que brinda numerosos rasgos y procesos característicos, ¿ok? De cada etapa, facilita la comprensión. Bueno, el chiste que vamos a dividir a la historia, en este caso, en este contexto, como la prehistoria, que abarca desde el horizonte preagrícola, desde el poblado, que es desde lo que llegaron los primeros seres humanos al continente americano, que se calcula fue hace unos 35.000 años, hasta, más o menos 5.000 años antes de Cristo, que es la etapa protoagrícola o prehistoria. Y luego tenemos a la civilización dividida en cuatro: el horizonte preclásico,
que abarca desde el 2500 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Jesús vivió aquí. Luego tenemos el horizonte clásico, que es del 200 al 900 después de Cristo. Horizonte posclásico del 900 al 1300 y el horizonte histórico desde el 1325, que es cuando se funda la ciudad de Tenochtitlan, hasta que esta misma cae en el 1521. ¿Ok? Horizonte prehistórico y preagrícola. Vamos con el primero. Ok. De acuerdo con la teoría de Paul Rivet, que era un intelectual francés que vino a estudiar cómo se pobló América, bueno, según este señor, los pueblos pobladores del continente americano llegaron después de cruzar por el estrecho de Bering. Recuerden que tenemos a Rusia, esto es en Asia, y por acá está Alaska, ¿no? Canadá, Estados Unidos está por acá, y aquí está México. Este pedazo de mar estaba congelado, y por aquí, como pues, los seres humanos eran nómadas, cruzaron. Es así como se llega a poblar América, y esto fue hace unos 35.000 años. Estos pobladores fueron agrupaciones humanas que estaban organizadas en hordas de cazadores y recolectores que arribaron a diversas regiones de Mesoamérica. Eran grupos humanos que se refugiaban en cuevas y que desarrollaban una forma de vida tribal, carente de agricultura, ¿ok? Porque eran nómadas, cazaban, recolectaban, ¿ok? De entre estos grupos destaca la presencia del hombre de Tepexpan. Bueno, es que es un esqueleto que se encontró, unos fósiles que se encontraron en Puebla, sí, según yo es en Puebla, quien fabricó puntas de flecha y se dedicó a la domesticación del perro, así como el culto a los muertos. La antigüedad del hombre de Tepexpan se fecha hace unos 20.000 años antes de Cristo, o sea, unos 22.000 años desde aquí. Y se encontraron sus fósiles en la región de Tlapacoya y el Valsequillo en Puebla. En 1959, debido a hallazgos paleontológicos, se encontró un cráneo que pertenece a una mujer conocida como la Mujer del Peñón. Según yo, fue aquí en la Ciudad de México, pero son fósiles, pues. Entre los años 7000 y 5000 a.C. se aprecia un mayor desarrollo agrícola. Ajá. Cosas como limpieza del terreno, ya seleccionaban semillas, domesticación del chile, aguacate, ya sabían hacer pico de gallo, calabaza, frijol y finalmente del maíz. Esta es la etapa protoagrícola, antecedente indiscutible de Mesoamérica. La etapa protoagrícola entonces es el antecedente de Mesoamérica. En dichas condiciones de subsistencia surgen las aldeas, las agrupaciones familiares en tribus. Se va asentando, se va haciendo sedentario el hombre, ¿no? Las regiones más fértiles se ubican como foco de poblamiento y de desarrollo humano en los límites fronterizos de Mesoamérica, donde la civilización habrá de anidar poco después. Al norte de este área, las condiciones extremas, o sea, en el norte, distinguen el área de Aridoamérica, donde no florece, pues sí, porque es árido, ¿no? Es desértico, entonces no florece ningún pueblo mesoamericano. Si bien los grupos chichimecas que ahí establecen tienen algún contacto con las civilizaciones mesoaméricas en diferentes momentos. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vámonos al horizonte preclásico, que recordemos es del 2500 a.C. hasta el 200. ¿Y qué hay ahí? Esta etapa es la etapa formativa de la civilización mesoamericana. La influencia olmeca, que es la principal cultura del preclásico, se manifiesta en otras regiones que analizaremos a continuación. Primero, en la región del Golfo de México, que es lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco, teníamos a la civilización olmeca que floreció desde el 1800 a.C., vean qué antigua es, más antigua que los griegos, que el periodo griego, hasta el 200 a.C., ¿ok? ¿Y qué características tenían? Primero que nada le llamamos la cultura madre, portadora de los elementos originarios de Mesoamérica, como lo son la agricultura, principalmente con el cultivo del maíz, la escritura, calendario, arquitectura circular. Conocían ya geometrías, estructura política y teocrática sacerdotal, culto al jaguar y al viento, uso del jade en ofrendas funerarias, estructuras monumentales. Son muy conocidas las cabezas, ¿no? Las cabezas colosales en la venta en San Lorenzo y en Tres Zapotes. Figuras humanas con rasgos zoomorfos, es decir, con rasgos animalescos, ¿no? Si así lo quieres decir. Belfos y colmillos felinos, por ejemplo.
estelas olmecas con glifos calendáricos, tenían instrumentos musicales como el caparazón de tortuga, conchas marinas y sonajas. Son en su mayoría, como vemos, instrumentos de percusión. Influencia olmeca en Cuicuilco, ajá, Tlalilco, Copilco, Chancantzinco y en el Valle de Oaxaca, en el periodo olmecoide. Esa es la cultura madre y es la que florece y es la principal, si no es que la única, en el horizonte preclásico. Y luego vamos a tener al horizonte clásico, ya hice más cosas. Esta abarca desde el 900 hasta el 900. Que digo que los olmecas no son poca cosa, todos hemos visto, vieron la antigüedad, eran muy antiguos y desarrollaron muchísimas cosas, ¿no? Bueno, en el horizonte clásico le conocemos como el esplendor de la civilización en diversas áreas de Mesoamérica, ya no solo en la zona del valle del Golfo de México, que es de donde estaban los olmecas. Aquí no, aquí sí tenemos en el altiplano central, que es lo que ahora es el Valle de México, a la civilización teotihuacana, que florece desde el 200 a.C. hasta más o menos el 650 después de Cristo. ¿Y qué características? Pues tenían una hegemonía cultural teotihuacana hasta su colapso en el 650. Ajá. Teotihuacán era un modelo urbanístico clásico en Mesoamérica, se basaba en orientación astronómica, de acuerdo a cómo se movían los astros, las estrellas, los planetas. Eso lo registraban los astrónomos teotihuacanos y en base a esas geometrías construían su infraestructura. Luego en el sureste de Mesoamérica, que es lo que ahora es Chiapas, Campeche, Tabasco, Guatemala y Honduras, tenemos a los mayas. Ellos florecen del 300 al 900. La civilización maya sí perdura posteriormente al 900 durante el posclásico y el horizonte histórico, pero donde florecen es en este periodo, en el 300 al 900 después de Cristo. Y en que se caracterizan, pues se caracterizan por un sistema de roza para fertilizar la tierra, ¿ok? O sea, son pioneros en la agricultura. Tienen un calendario, el calendario maya de gran exactitud basado en la cuenta larga. Tienen un sistema aritmético vigesimal basado en el 20 y usan el 0, ¿ok? Tienen calendario solar y lunar. Algunas operaciones con números fraccionarios, ellos ya incursionaban en lo que ahora conocemos como los números racionales. Recuerden que los números racionales son las fracciones. O sea que no solo indagaron en el concepto del cero, ellos indagaron más allá, en las fracciones, en los números racionales. Invención del papel de amate desde el siglo IV, origen de los códices mayas, ¿ok? Con este papel hacían sus códices. Pintura mural en Bonampak, ¿ok? El arco maya en arquitectura, un sistema teocrático y el culto a Kukulcán, nombre maya de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y a Chacmul o Chacmol, dios de la lluvia, ¿ok? Lo que los aztecas o los mexicas conocen como Tlaloc, ¿no? Cultos funerarios y sacrificios humanos, ¿ok? Todo muy bonito hasta que vemos corazones volando y entrañas y todo eso. En el Valle de Oaxaca, lo que ahora es Monte Albán y Mitla, tenemos a los zapotecas del 300 al 800. Tienen mucha influencia olmeca. En cosas como la arquitectura, la numeración, las estelas y la astronomía. Tienen un calendario solar y lunar basado en las estaciones. Ellos ya distinguían en las estaciones del año. Sistema de escritura logofonético y silábico. No ideográfico, como lo venían haciendo otras civilizaciones, incluso en Medio Oriente o en Europa. Aquí ya dan un paso. Ahora es un sistema de escritura logofonético y silábico. Eso es muy importante, ¿no? Tenían arte funerario en Mitla, Yagul y Monte Albán, efigies y cámaras subterráneas. Tenían representaciones gráficas de temática épica, de cosas como guerras, sacrificios, etc. Recordemos que era la épica que vimos en literatura, ¿verdad? Narraciones. Prácticas ligadas al náhuatl, y al tótem. Y en la zona de Yohualica y Nautla
que es lo que ahora es San Luis Potosí, Zacatecas, el sur de Tamaulipas, si no es que todo Tamaulipas, norte de Veracruz. Ajá, tenemos a los huastecos, del 300 al 900. Eh, pues de hecho, voy a aprovechar para que con una técnica mnemotécnica. Los huastecos, ¿cómo no? Eh, no sé si han visto esta película. Entonces vamos a ponerla aquí para que nuestro apunte quede fregón, ¿no? Voy a recortarla para que quepa chido. Y aguántenme, no se desesperen. Si no, pues le pueden subir la velocidad al video, ¿no? Bueno, espero que todos entiendan esta referencia. Es de una película que se llama El Infierno. Bueno, entonces ya tenemos el horizonte clásico, ¿no? Ahora vamos al horizonte postclásico, que es del 900 a más o menos, porque pues no es un año como tal, o sea, más o menos por el 1300. En este horizonte tenemos la presencia de grupos chichimecas norteños procedentes de Aridoamérica, periodo de invasiones, conflictos bélicos y sociales en toda Mesoamérica. Surge la metalurgia ligada a la guerra, es decir, a hacer armas. Se desplaza la frontera norte de Mesoamérica hacia Tula, Hidalgo. Uh-huh. ¿Y qué culturas florecieron? En el altiplano central, lo que ahora es el estado de Hidalgo, tenemos a los toltecas. Los toltecas, los del cemento, son del 950 a 1200, no duraron mucho aproximadamente, todos son aproximadamente de hecho. Tienen una fusión del náhuatl y el chichimeca, porque recordemos que estos están en la frontera de Mesoamérica, justo en donde invadían los norteños chichimecas, ¿ok? Y acá en Mesoamérica, en el sur, se hablaba náhuatl en muchas regiones. Entonces ellos, los toltecas, son como una combinación de esos dos. Tienen una fusión náhuatl y chichimeca en la fundación de Tula, capital tolteca. Seacatl Topiltzin, célebre fundador de Tula. Uh-huh. Civilización heredera y rival de Teotihuacán. Teocracia militar y expansión sobre el área maya en Chichen Itza. O sea que se van, son guerreros, ¿no? Son bárbaros. Nace el mito de Quetzalcóatl aquí con los toltecas y su gemelo rival Tezcatlipoca, Tlaloc, dios de la lluvia, y Tonatiuh, dios del sol, que por cierto, ahorita vamos a ver en lo de la conquista, a Pedro de Alvarado. Es que cuando llegaron los españoles aquí a conquistar pensaron que eran dioses, ¿no? Sí, sí sabían, ¿no? Pensaron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl y pensaron que Pedro de Alvarado era Tonatiuh porque era rubio y pues ellos nunca habían visto a alguien rubio. Entonces Pedro de Alvarado era rubio y muy alto y pensaban que era el dios del sol. Entonces le decían Tonatiuh. Pero ahora vamos a ver eso más a detalle en la conquista. Tenían arquitectura tolteca bajo influencia teotihuacana, aunque de menores proporciones. Importancia emblemática de los atlantes, columnas o esculturas que idealizan al guerrero, ¿ok? Con ello rinden tributo a los guerreros. En el norte de Veracruz, a la zona del Tajín, tenemos a los huastecos totonacas, evolución del Tajín al norte de Veracruz del 800 al 1521. ¿Qué tenían ellos? Alfarería, cerámica, escultura en piedra, caritas sonrientes. Ajá, sabían sonreír. Digo, si es que eso se aprende. Arquitectura monumental y desarrollo urbanístico, juego de pelota, culto al Tajín, el dios del trueno. Creo que todos lo vimos en los libros de la SEP, ¿no? Y a Centotl, deidad del maíz, a Xochipilli, dios de la vegetación, bajo notable influencia náhuatl. Y en el Pacífico Sur, que lo que ahora es Guerrero y Oaxaca, tenemos a los mixtecos, ¿ok? Del 800 al 1521. Es un pueblo emparentado con los zapotecos, con los zapotecas. Al poniente de Oaxaca y la costa de Guerrero, conocidos como los habitantes del país de las nubes. La hada. Empleo de las grecas en la arquitectura mixteca. Ellos dominan la alfarería, la orfebrería y la metalurgia. Oro, plata, cobre, turquesa y perlas. Elaboran códices,
probablemente por su influencia que tenían de los mayas y sus dioses mixtecos. Tenían dioses, obviamente. Una pareja que tenían el mito del origen de los mixtecos. Tenían una pareja creadora. Omeotl Tutsi, dios de la lluvia. Analahuatlaloc, Huehuetotl, Huehueteotl, el señor del fuego. Y mito mixteco sobre el árbol de la vida, el origen de la humanidad, que les decía. No, es una chulada, ¿eh? Y ya por penúltimo, sí, ¿no? Porque, no, en último ya estamos en el horizonte histórico, o ya entrando a la conquista, porque este abarca ya desde el 1325, cuando se funda Tenochtitlán, o Tenochtitlán, hasta la caída de esta misma ciudad, ¿ok? ¿Qué hay ahí? Aunque la mayoría de los especialistas que estudian el pasado indígena mesoamericano señalan que la etapa correspondiente a la fundación de México Tenochtitlan en 1324 hasta la conquista realizada en 1521 por Hernán Cortés como horizonte posclásico tardío. Otros autores encuentran fundamentos sólidos para referirse a este periodo terminal mesoamericano como un horizonte histórico. Así, el historiador Carlos Alvear Acevedo menciona que algunas de esas civilizaciones existieron no solo en el último horizonte, el histórico o final, sino que tuvieron raíces, antecedentes y aún más desarrollo de importancia en épocas anteriores. Entonces, lo que quiere decir es que las culturas que vamos a analizar en este periodo no son, digamos, originarias en este periodo, tienen antecedentes en otras edades. Varias de ellas florecen y otras en decadencia. Al tiempo de la conquista española, en los primeros años del siglo XVI, los años 1500, se puede sostener pues que el posclásico tardío es un horizonte histórico mesoamericano entre el 324 y el 525 por sus características distintivas, como lo son la abundancia de códices elaborados por diversas civilizaciones indígenas de esta etapa, mayas, mixtecos, aztecas, etc. La llegada de los españoles al ámbito mesoamericano y la conquista de México, hechos relevantes que representan el contacto entre el viejo mundo, Europa, y el nuevo mundo, América. Son factores distintivos del horizonte histórico en relación con el posclásico. ¿Ok? La supervivencia racial y cultural de la población nativa en muchas regiones de México y Centroamérica, Mesoamérica, durante la colonia, así como el mestizaje entre la raíz indígena y la cultura española, es decir, la consecuencia histórica de ese contacto. ¿Qué civilizaciones tenemos en este periodo? Dos principalmente, ambas del Valle de México. No, son la misma, de hecho. Los mexicas o aztecas. Pero es que antes bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son sus características? Son de origen chichimeca. Aztecas o mexicas proceden del mítico Aztlán, lugar de las garzas. De ahí partieron porque Huitzilopochtli les dio la orden de buscar una águila, ya saben el mito, ¿no? Para venir a fundar y pues que lo encuentran hasta acá, hasta un lago, ¿no? Eh, Según el mito fundador de Huitzilopochtli, el dios de la guerra y símbolo de la voluntad, les ordenó a los provenientes de Aztlán, aztecas, les ordenó establecerse en el sitio donde encontraran un águila devorando una serpiente. Eh, Vasallos de Azcapotzalco y fundadores de México Tenochtitlán en 1325. La Triple Alianza hace una alianza Tenochtitlán, el señor de Texcoco y Tlacopan con liderazgo azteca. ¿Ok? Destacan en el Templo Mayor y las teocalis de Huitzilopochtli y de Tlaloc. ¿Ok? Coatlicue, la diosa madre, Coyolxauhqui y Micantecutli, señor, ese es el señor de la muerte, ¿no? Del Mictlán. Contemplan el vasto panteón azteca. Recordemos que un panteón es todo el conjunto de dioses, ¿no? Esos son sus dioses principales. Cantecutli, la diosa madre Coatlicue, no quiero volver a pronunciar, Coyolxauhqui y obviamente Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, etc.
La ciudad dividida en barrios o calpullis, según el oficio o el estrato social, así se organizaban. Tenían el Calmecac y el Tepochcali, los cuales representaban el modelo educativo azteca, ¿ok? Tenían una herencia cultural y religiosa de Teotihuacán y Tula en la civilización azteca. La agricultura, el comercio y la guerra principalmente eran sus actividades de este pueblo. Pero más que nada la guerra, eran unos bárbaros. Pero eran bárbaros, de veras. Tenían el culto a la muerte, que es el que se ve en la película de Coco, ¿no? Bueno, no pues, pero digamos que el mero culto, porque ya había culto a la muerte desde muchos antes, lo vimos en otras civilizaciones. Pero esto sí lo ejercen bien, ¿no? El, el zompantli y el sacrificio humano son elementos de la tradición azteca, típico, ¿no? El calendario azteca o la piedra del sol se basa en una cuenta solar de 360 días más 5 días nefastos, que se les llama Nemontemi, ¿ok? Muy preciso, casi como el Tonalpowali. Es un sistema oracular, o sea, era un oráculo ligado al calendario lunar de 260 días y el destino zoomorfotonal. Y al destino zoomorfotonal. La escritura azteca es ideográfica y fonética, plasmada en numerosos códices. Creían en el retorno a Quetzalcóatl, el cual era esperado por el pueblo azteca como una señal que pondría fin a lo que ellos conocían como el quinto sol, ¿ok? Por eso cuando llegan los aztecas piensan que es este carnal y ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? Son célebres las rivalidades entre aztecas y otros señoríos, como los tlaxcaltecas, los mixtecos y los purépechas. O sea, los aztecas tenían problemas con todo mundo, ¿no? Principalmente con los tlaxcaltecas. Los aztecas los sometieron demasiado y por eso no es difícil que los tlaxcaltecas se alíen con los españoles para conquistar a los aztecas, ¿ok? Hernán Cortés fue recibido por Moctezuma Xocoyotzin en 1519, lo cual simboliza el inicio de la conquista española, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso. Ah, pues sí, vamos a verlo ahora. El descubrimiento y conquista militar y espiritual de México. ¿Qué pasó en 1503? En 1503 se creó la Casa de Contratación de Sevilla, que es un puerto. Ahorita vamos a ver qué hacía. Se encargaba de regular los asuntos coloniales, era como su Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Por eso estaban en un puerto. Se encargaban de otorgar permisos para efectuar viajes al Nuevo Mundo, exploraciones, así como la autorización para residir en la Nueva España. Además regulaba el comercio, la navegación y la navegación en América. Cuba fue el punto de partida de 3 primeras expediciones antes de la conquista. Estas fueron organizadas por Diego de Velázquez y fueron las siguientes. La primera fue en 1517, ¿ok? Y el conquistador que iba al mando era Francisco Hernández de Córdoba. Exploraron las Islas Mujeres, Cabo Catoche y Champotón, en la actual Campeche. La segunda expedición fue en 1518, dirigida por Juan de Grijalva. Exploraron Cozumel, Laguna de Términos, río Usumacinta y el río Grijalva y San Juan de Ulúa. La tercera expedición, la Macabra, fue en el 1519 al mando de Hernán Cortés. Exploraron Cozumel, Tabasco y el río Ulúa. Y aquí sí viene el black metal. A inicios de 1519, Diego de Velázquez organizó con Hernán Cortés un viaje de exploración a tierra y nombró a este último, a Hernán, como capitán general y de justicia mayor. Antes de que partieran, el gobernador de Cuba pues tenía sus acá o sea, sus problemillas con Cortés, no se llevaban del todo chido. Sin embargo, se emprendió la expedición de todas formas, pero noten que ya había este problema, ¿ok? Y todo comienza cuando desembarcan y los primeros que se encuentran son a los mayas chontales, en lo que ahora se conoce como Tabasco, y se dan en la torre déjame acuerdo qué día era. Bueno, se dan en su torre en la batalla de Centla, ¿ok? La batalla de Centla nada más dura un día. Fue el 14 de marzo de 1519. Ganan los españoles y los mayas chontales pues están bien espantados porque nunca habían visto hombres así, en particular hombres tan apestosos.
porque no se bañaban. O sea, los europeos. Los nativos de aquí sí, o que sí. Eh, pero les dan como tributo, pues les da comida, les dan plumas de quetzal y les dan 20 mujeres. Entre ellas les dan a la Malinche, a Malitzin, que es la primera mujer en ser bautizada aquí en... Porque traían un sacerdote, ¿no? Traían muchos sacerdotes. Y la bautizan. Bueno, pues vamos a leer. Esto fue en mis palabras. En Centla, el poblado sobre las riberas del río Grijalba, Cortés derrotó a los nativos del lugar y recibió entre sus prisioneros de guerra, ajá, que en realidad se lo dieron como tributo, a Malitzin, que por cierto a Malitzin se la dan primero a otro señor, no se la dan a Hernán Cortés. Ay, es que no me acuerdo del nombre de este otro señor, pero se la dan a este otro señor. Y a Cortés no le interesaba, pero pues ya después sí se enamoró de ella. Pero bueno, el chiste que Malitzin era muy inteligente, hablaba maya y hablaba náhuatl. Y entre sus... eh, también aprendió a hablar español, entonces se convirtió en una traductora para los españoles y para los emisarios de Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, el que lo recibe. Aun cuando Moctezuma contaba con un poderoso ejército azteca, es muy probable que pensara que sobre él y su religiosidad y varios presagios. Ah, bueno, porque antes de que llegaran los españoles estaban pasando cosas, y cuando llegaron, ya una vez, ya que sabían que habían llegado hombres blancos y barbados a las costas de Veracruz, que no le decían Veracruz, Veracruz le llama Hernán Cortés, pero ahorita vemos eso. Habían pasado muchas cosas extrañas, por así decirlo. Eran muy esotéricos, muy ¿cómo se dicen cuando crecen este tipo de cosas? Pues bueno, o sea, sí, eran esotéricos, supersticiosos. Eran muy supersticiosos los aztecas. Entonces les pasaron varias cosas. Se les quemó un templo a Huitzilopochtli, lo cual lo veían como un mal presagio. Pasó un cometa y se hirvió el agua del lago de Texcoco. Todo eso lo veían ellos como un presagio y como presagios no precisamente buenos. En particular, la figura de la Llorona ya existía mucho antes de Marina, porque ves que dicen que la Malinche es, o sea, Malitzin es la Llorona. Ellos le decían la Llorona también a una diosa, a la diosa Cihuacóatl. La diosa Cihuacóatl era la diosa madre de ellos, ¿no? Eh, entonces decían que gritaba, ay mis hijos, porque estaba presagiando que alguien se los iba a cargar, ¿no? Que alguien los iba a someter. Moctezuma en particular hay una leyenda que dice que la hermana de Moctezuma, Papatzin, eh, un día estaba durmiendo, ¿no? X. Estaba durmiendo y estaba soñando. Y soñó que estaba caminando en el Mictlán y que se encontró un ángel. Así lo cuentan los españoles. Y que se encontró un ángel, obviamente rubio, y guapo, o sea, Leonardo DiCaprio, ¿no? Se encontró a Leonardo DiCaprio vestido de ángel. Y que le dijo que unos señores iban a llegar, hijos de la... Pero, y que sí, iban a someter a su pueblo, pero que tranquila, que no se preocupara, porque, porque les iban a enseñar al verdadero Dios. Pero bueno, el chiste en que entre todas estas supersticiones Moctezuma tenía mucho miedo de que su pueblo sucumbiera, entonces dijo, ok, si ya llegó el enemigo, pues vamos a tratarlos bien y chance y no se pasan tanto de lanza. Entonces, pues Moctezuma los recibe. Ajá. Los recibe en sus palacios con oro, regalos, comen juntos, come toda la familia de Moctezuma con su carnal Cuitláhuac, comen todo, Hernán Cortés y sus guerreros, y se sientan a comer, ¿no? Porque los recibe chido. Hernán Cortés entonces llegó ahí a la villa de la Veracruz. Ahí cuando lo funda, están todos muy preocupados porque no saben si seguir avanzando, sabiendo que lo van a encontrar, que es probable que se encuentren muchos peligros, o regresar a España. Entonces dijeron, no, vamos a quedarnos. Y es más, ahorita mismo en corto, o sea, se ve que se echó una caguama o algo, para que se dio valor y fundó la Villa Rica de la Veracruz, que es el primer ayuntamiento mexicano. La autoridad local le otorgó permiso al mismo Cortés para continuar su expedición hacia el Valle de México y lo nombró capital general de todas las tropas españolas. Esto es muy importante porque lo que nos da a entender, o lo que hemos leído hasta ahora y lo que les he dicho, es que Hernán Cortés ya empezaba a imponer
a imponer, no precisamente de manera autoritaria, porque tenía el apoyo de la mayoría de sus guerreros, pero ya empezaba a avanzar. O sea, si no fuera por Hernán Cortés y por todas esas ideas que tenía, la corona por sí misma no hubiera llegado a conquistar. A lo mejor, a lo mejor. Poco después Cortés redactó su primera carta de relación al emperador Carlos V, para con la cual iba a justificar por qué procedió así. Y lo estaba persuadiendo, lo quería convencer sobre de que les convenía proseguir el viaje. No nos pare, rey, vamos a seguirle. Señoríos como Zempoala y Tlaxcala resistieron el paso de los españoles, que por cierto, cuando llegan a atacar a los tlaxcaltecas, tienen a un guerrero bien feroz que se llama Xicoténcatl. Xicoténcatl persuade a su grupo, a los tlaxcaltecas, de que estos tipos no son buenos, porque los tlaxcaltecas también los quieren recibir. Entonces, Xicoténcatl, que es un gran guerrero, muy fuerte, muy valiente, los quiere retener a los españoles y les dice a sus compas, no, bros, hay que pararlos. Los compas le hacen caso y resisten, pero al ver que no pueden contra las armas que tienen los españoles, traen caballos, Xicoténcatl, pues dice, órale, va, pues mejor nos unimos a ustedes porque sí está cabrón, ¿no? Por cierto, Xicoténcatl, eh, se me fue, pues sí, aceptan aliarse con Cortés, los tlaxcaltecas, ¿ok? Y sucede una cosa muy horrible, que en la batalla de Cholula, cuando llegan a Cholula, Puebla, los españoles hacen una masacre total contra los pobladores. Ajá. Entonces ya empiezan a decir, ya no hay que volver a hacer una masacre así de horrible. Pero bueno, sucede eso. Entonces Moctezuma envía a más embajadores, los cuales quieren convencer a Cortés para entrar, eh, o sea, para no entrar a la capital azteca, que se vaya, ¿no? Ajá. Porque ya Cortés ya tuvo contacto con muchísimas otras civilizaciones. Entonces le ofrecen regalos a Cortés, pero eso en lugar de ahuyentarlo, pues como le están dando oro, porque le dan mucho oro, comida, piedras preciosas, pues al contrario, quiere avanzar más. Entonces Moctezuma recibe al fin a los españoles en el célebre sitio de Xoloc, lo que hoy es la calzada de Tlalpan. Ujú. La sumisión de Tlatoani Azteca se explica por su creencia sobre el inevitable cumplimiento profético. Él estaba seguro de que iba a regresar Quetzalcóatl y pensaba que era Cortés. Por eso los hospedó. Ajá. Y es entonces cuando el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, cuando ve que Hernán Cortés desacató sus órdenes de nada más explórale tantito, y pinche Hernán Cortés se fue hasta Tenochtitlan, pues envía a un señor, a Pánfilo de Narváez, para que capture a Cortés y lo enjuicie. Entonces Cortés, en lugar de pues de acobardarse, va y él está en Tenochtitlan cuando Pánfilo de Narváez arriba a Veracruz. Entonces deja a sus compas en Tenochtitlan, en particular deja al mando a Pedro de Alvarado, ajá, y él se va a hablar y a pelear con Pánfilo. Entonces en lo que él se va, Pedro de Alvarado hace una estupidez, porque los aztecas estaban celebrando la fiesta de Toxtalt, de Toxcatl. Ajá. Pedro de Alvarado se enoja porque él es súper religioso y piensa que están venerando a demonios. Entonces agarra sus armas y va y hace una matanza. La matanza de la Plaza Mayor, del Templo Mayor. ¿Ok? Regresa Cortés, ve su chistecito y se enoja bien machín, ¿no? No, porque hiciste esto, yo no te dejé para que hicieras estas tonterías, etcétera. El chiste es que esto no se iba a quedar así. Los aztecas contraatacaron y entonces estos tuvieron que huir al palacio de Axayacatl. Ya había tensiones entre españoles y aztecas, entonces lo que hizo Alvarado, que fue algo horrible porque masacró gente inocente, gente que por cierto, pues ese es Pedro de Alvarado, el que te digo que le decían Tonatiu porque era rubio. Eh, entonces con esto que hizo Pedro de Alvarado, las tensiones entre españoles y mexicas aumentaron todavía más de una manera
que los obligó a huir al palacio de Axayacatl. Bueno, el chiste que les había contado que en lo que Pedro de Alvarado hacía su chistecito, Hernán Cortés fue a hablar con Pánfilo de Narváez hasta Veracruz. Lo sometió y le dijo, ¿te unes a mi causa o te mato, no? Se termina uniendo. Sí, creo que sí. Y entonces Cortés regresa a Tenochtitlan, la cual queda sitiada junto con sus tropas y algunos aliados indígenas. Recuerden que sitiar una ciudad está una ciudad, aquí está la ciudad. Sitiarla es rodear esto para que no haya entrada ni salida de alimentos y que se muera la población de hambre, como en el sitio de Leningrado que les conté en la última clase de historia. Entonces obligó a Moctezuma, Hernán Cortés, a que saliera a disuadir a los tenochcas de atacar a los españoles. Los tenochcas estaban muy enojados por la matanza que hizo Pedro de Alvarado, la matanza del Templo Mayor. Entonces le dijo a Moctezuma, sal a calmar a tus perros, ¿no? Y en lugar de que los pudiera calmar, lo apedrearon porque la gente estaba muy enojada. Entonces empezaron a considerar a Moctezuma Xocoyotzin o Xocoyotzin como un traidor. Y lo apedrean. No muere, pero muchos dicen que murió a raíz de los golpes, de las pedradas, y otros que en realidad un hombre de Cortés lo mató. Muere Cortés y al finalizar el día, los españoles tratan de escapar. Se quieren escapar de la ciudad, pero sufren muchas bajas. Es cuando totalmente se sienten destrozados y Hernán Cortés se va a chillar un árbol que se conoce como el árbol de la noche triste. Ya que se desahogó, ya que hizo las paces consigo mismo, ya que pues sí, ¿no? Chilló todo. Reestructura su estrategia con base en la alianza con los tlaxcaltecas, porque hasta ese momento no había tratado tan chido a los tlaxcaltecas. Sí se habían aliado, pero los discriminaba. Entonces dice, no, vamos a aprovechar porque la mayoría eran tlaxcaltecas, la mayoría del ejército que formó eran tlaxcaltecas, entonces vamos a aprovecharlos, ¿no? Y no hay que hacer que se enojen, hay que tratarlos chidos, ¿no? Entonces el chiste es que reorganiza toda su estrategia y juntando a tlaxcaltecas y otros adversarios que odiaban a Moctezuma, que odiaban a los mexicas. ¿Por qué los odiaban? Porque eran muy malos, porque es que los mexicas eran unos guerreros, eran los guerreros más feroces, entonces sometieron a muchos pueblos. A los que más sometieron fueron a los tlaxcaltecas. Y pon tú que ellos podían vivir, pero los obligaban a darles un tributo. De hecho, desde Centla, ¿se acuerdan de la batalla de Centla? La primerita, cuando se pelean contra mayas chontales, de donde sacan a Malitzin. Son ellos los que les dicen que hay un tipo todavía más poderoso que tiene mucho oro, porque Hernán Cortés les pide oro, ¿no? Y le dice, no, bro, es que no tenemos, aquí no se da chido el oro. Pero yo conozco a un señor que sí tiene mucho oro. Se llama Moctezuma y vive en una ciudad que se llama Tenochtitlán. ¿Ok? Y el poco oro que tenían se lo mandaban precisamente a Moctezuma, a los aztecas. Es decir, por todos lados los aztecas tenían sometidos a los pueblos, y si no de la manera más bárbara y horrible, esclavizada, les obligaba a darles tributo. Pues por eso no fue difícil convencer a esos pueblos que los unían contra los aztecas. Esto lo aprovechó muy bien Moctezuma, Hernán Cortés. Bueno, incluyó además el uso de sus barcos y poderosos cañones, porque recuerden que aquí era un lago, y poderosos cañones para una ofensiva sobre la capital azteca. Un hecho fortuito para los españoles fue que traían viruela y que contagiaron a todos. Eso de plano diezmó a su población. Traían ratas, traían plagas, muchas enfermedades, pues no se bañaban, eran unos cochinos, etcétera. A principios de 1521, en la ciudad que estaba sitiada, en Tenochtitlán, que estaba sitiada, no tenían alimentos, no tenían agua. El hermano de Moctezuma ascendió como Tlatoani. Tlatoani pues era como el primer ministro, que era Cuitláhuac. Era su carnal, era su hermano menor. Sin embargo, muere a causa de la viruela. ¿Ok? Entonces toma el poder el último emperador azteca,
por así, el último Tlatoani, que es Cuauhtémoc, que encabezó, y él dijo, pues ya vamos a darlo todo, encabezó una feroz y desesperada resistencia. Sin embargo, fueron derrotados. La derrota total de Tenochtitlan tras la captura de Cuauhtémoc, cuando le quemaron los pies para que dijera qué onda, se consumó hasta el 13 de agosto de 1521, en la fecha Acatl del calendario azteca, en la cual se señalaban las profecías como el fin del quinto sol. Y bueno, entonces ahora tenemos la ocupación de Mesoamérica durante el siglo XVI, la cual fue muy compleja y presentó varias, porque ya conquistaron al Imperio Mexica, todavía falta un poco para que ya sea virreinato de Nueva España, aguanten tantito, porque eso fue muy complejo, presentó variantes en las distintas regiones y épocas, porque estamos hablando de lo que ahora es la Ciudad de México, sin embargo el virreinato de Nueva España abarcaba desde el sur de Oregon en Estados Unidos hasta Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no? Y pues apenas ahorita no me estamos hablando de que conquistaron a los mexicas, entonces, ¿qué onda? Falta más raza, ¿no? Por conquistar, ¿cómo fue eso? Pues bueno, fue así. Hay tres etapas. La primera, entre 1521 y 1524, en la que se sometió a la mayor parte de la población del área de Mesoamérica. Como ya los difíciles eran los mexicas, ya los tenían, vámonos por los demás. Los señoríos sujetos al imperio mexica aceptaron en forma pacífica el dominio español. Muchos ya ni siquiera pelearon. Mira, los señoríos sujetos al imperio mexica son esas otras culturas, esas otras civilizaciones que daban el tributo a los mexicas. Entonces dijeron, no, ya te echaste a Moctezuma, no queremos problemas, dinos qué quieres, y ya, ¿no? En la segunda, entonces es así como se afianzan más parte de Mesoamérica, ya no solo lo que ahora es la Ciudad de México, el Valle de México. Ajá. La segunda etapa es del 1524 al 1549, cuando se consolida la dominación de importantes zonas de Veracruz, de Chiapas, de Yucatán, de Oaxaca, de Guerrero, Michoacán, y cuyas rebeliones dejaron entrever, mucha gente ahí se rebeló, entonces se vio que la dominación española era muy débil, muy endeble. Los misioneros mendicantes iniciaron el proceso de aculturación de los indígenas de acuerdo con los modelos de Europa. Se inició la conquista de Nueva Galicia, y lo que ahora es ¿cómo se llama este estado? Lo vi hace rato. Espérame tantito. Es Guadalajara, ¿no? Nueva Galicia. Es Sí, es Jalisco. Es lo que ahora es Jalisco y el sur de Zacatecas. Entonces era una zona importante y también se la echaron, ¿no? Y empezaron a explorar hacia el norte del país, hacia el norte del continente. Llegaron hasta, te digo, lo que ahora es todo California, de cajón, Nuevo México, Arizona, lo que, bueno, actualmente son Texas, etcétera. En la tercera etapa, entre 1550 y el año 1600, en esta se conquistó la región de Aridoamérica, todo el norte. Se dio el sometimiento de los chichimecas y para impulsar la colonización se crearon presidios o fuertes y se intensificaron las campañas punitivas. Sin embargo, la colonización fue lenta y prolongada, se dio hasta los 2 siglos posteriores. Durante la conquista de América hubo cronistas que relataron cómo fue la conquista. La más famosa es la de Bernal Díaz del Castillo, que era un soldado de Hernán Cortés, peleaba y todo. Y él en lo que estaba, pues siempre estuvo al lado de Hernán Cortés. Entonces, pues relataba todo lo que veía en las batallas. Y al final lo iba escribiendo cada noche. Al final resultó en un documento que se llama La Real y Verdadera Historia de la Conquista de Nueva España. Esto fue de un soldado, ¿no? Hernán Cortés también escribió las cartas de relación. Pero otros, como Fray Bernardino de Sahagún, escribió la historia general de las cosas de la Nueva España. Nombre raro, ¿no? Y Fray Bartolomé de las Casas, también era sacerdote, y escribió Historia de las Indias. Algunos más, como Hernando Alvarado Tezosomoc, Crónica Mexicayotl, y que escribió eso,
Mexicayotl, Mexicayotl, Crónica Mexicayotl, y Fernando de Alba Ixtlichochitl, Ixtlizochitl escribió la historia Chichimecatl. Son de origen autóctono, ¿no? O sea, no escrito por extranjeros, por españoles. ¿Va? Desde, el, desde un principio el Imperio Español... Ah, bueno, la voy a cortar aquí para no dejar a medias este tema, ¿ok? Entonces muchos